La leyenda del árbol y los recuerdos. Cuando un ser querido parte, nos enseñan que el duelo no se trata de separarnos de ellos, sino de cambiar la forma en que nos relacionamos con su ausencia. Cuenta una antigua historia que tras la muerte de un ser muy querido en un bosque, todos los animales se reunieron en silencio. Al principio hubo lágrimas y desconcierto, pero pronto comenzaron a recordar. Un conejo habló de la vez que el fallecido lo protegió. Un pájaro recordó su generosidad y un zorro compartió una lección que había aprendido de él. Notaron que cada vez que alguien contaba una anécdota y compartía un recuerdo, una pequeña semilla comenzaba a brotar en el suelo. Con el paso de los días, a medida que el grupo se reunía para honrar el legado y el amor de su amigo, esa planta crecía hasta convertirse en un árbol majestuoso. Aquel árbol simboliza una profunda reflexión. Las personas que amamos y ya no están físicamente, nunca se van del todo. Transitan de estar con nosotros a estar en nosotros. Sus valores, sus enseñanzas y el amor compartido se quedan grabados en nuestras memorias, guiando cada uno de nuestros pasos. Sentir tristeza es natural y necesario, pero el verdadero homenaje es mantener vivo su espíritu y recordar con gratitud el tiempo compartido. Fe verdadera. Pasión en Victoria, donde escuchas la voz de Dios. Bienvenidos. Palabra de Dios. Cada mañana. Iniciamos. Hola, hola mis queridos hermanos, amigos y oyentes de este programa Palabra de Dios cada mañana. Bendecido jueves, dándole gracias a Dios primeramente, como decimos cada mañana, por el milagro de la vida. Porque qué más que despertarnos esta mañana y cada mañana de cada día agradeciéndole al Señor por lo que nos da, agradeciéndole al Señor por dejarnos abrir los ojos nuevamente, porque Él es el único que permite que cada mañana tú y yo escuchemos la voz de Él. Mi querido oyente, también dale gracias a Dios porque usted está ahí esta mañana y fue escogido para escuchar el mensaje del día de hoy. Y muchas gracias por ser ese fiel oyente en la cual siempre está ahí escuchando estas enseñanzas, escuchando esta esperanza de vida, escuchando la palabra de Dios. Continuamos con nuestro tema, el que preparó el camino. Continuamos con esta biografía de Juan y hoy llegamos a su final. Hoy es el momento más esperado porque Juan tuvo que irse de esta tierra. Juan tuvo que morir. Y lo digo más esperado porque me imagino que usted, ya después de haber conocido esta biografía, de cómo nació, en qué hogar nació, cómo fue su ministerio, cómo fue Dios que lo escogió, cómo le habló, cómo fue su trayectoria en el ministerio, qué hizo, qué le pasó, cuándo se encontró con Jesús. Ya en estos 3 días pasados hemos hablado de eso. Si usted, mi querido oyente, el día de hoy apenas se conecta a este programa, en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, está todo lo que hemos hablado de la biografía de Juan. Y cuando lo veas, ayúdanos a compartir el mensaje. Dale
me gusta y síguenos para que te sigan llegando palabra de Dios cada mañana, todos los días, que sabemos que este programa nos ayuda a tener más entendimiento, más sabiduría y lo más especial, a conectarnos con Dios. Hoy nos vamos a centrar en Marcos 6, 14 al 29. Hoy vamos a hablar de la muerte del Juan el Bautista. No es una muy buena noticia, pero me gustó la historia del principio, que es el abrebocas de la historia, es el abrebocas de la palabra de Dios, y dice que nos debemos quedar con sus valores, con las enseñanzas de las personas que parten. Es necesario hablar de esto hoy, mi querido oyente, porque dirá usted, ¿y por qué murió Juan? ¿Cómo murió Juan el Bautista? Por llevar el mensaje de Dios. Pues aquí le tengo la palabra. Padre, leemos tu palabra bajo tu bendición, Señor. Leemos tu palabra, Dios, bajo la cobertura tuya, Señor. Y la leemos, y que seas tú hablándonos a través de este medio que me has escogido, Señor. Padre, te pedimos que esta palabra llegue a cada rincón de la tierra, que esta palabra le llegue también al oyente, Señor, que está ahí escuchándonos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que sea tú cambiando vidas cuando la gente escuche el mensaje, que sea tú ayudándonos a compartir el mensaje, Padre, para que aquel que todavía no cree en ti, que tiene dudas, que sean estas historias que sí encajan en la verdad, llenándolos para que empiecen el camino de la salvación. Gracias, Padre. Amén y amén. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe de ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Por eso puede hacerse semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ¿ha regresado de los muertos? Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero sin el visto bueno de Herodes. Ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró, te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedir? Su madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho.
pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que habían sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Amén por su palabra. No es tan bueno, ¿no, mi querido oyente? No es tan bueno escuchar estas noticias de muerte. Pero muchas veces es necesaria. Yo lo veo por el lado de que muchas veces tenemos que cuidarnos de esta clase de personas. Porque a pesar de que Juan estaba en prisión, que Herodes lo metió, porque en la biografía nos dice que Juan le decía a Herodes que él estaba contra la ley. Debido a eso lo metió a la cárcel, pero yo me imagino que lo mete a la cárcel porque Herodes en su medio de orgullo de ser rey, de tener poder, dice, pero ¿cómo alguien va a estar hablando de mí? No, vamos a darle su castigo. Pero también nos dice que a pesar de eso, él escuchaba a Juan. Y Juan lo estaba como tratando de convencer. Pero ahí muchas veces llega el enemigo. Llega el enemigo a arrebatar lo que has hecho. Llega el enemigo a quitarte la bendición. Llega el enemigo a quitarte esa persona que la cual tú estás evangelizando y que está como medio acercándose a Dios, como acercándose al camino, pero llega el enemigo y lo decapita. ¿Qué lo decapita? Lo aleja de Dios. ¿Te ha pasado con esas personas que están empezando a escuchar el mensaje, que van por primera vez a la iglesia? Y tú lo ves y dices, me gustó, sí, me gustó. Van una segunda vez, pero después ya no los vuelves a ver. En la tercera, ni la cuarta vez no los vuelves a ver. Pues eso pasa porque Herodes escuchó el mensaje, pero llegó Herodías y se lo arrebató. Llegó Herodías y lo llevó al pecado. Porque ya la historia empezaba mal, mi querido oyente. Ya la historia cuando se casó con la hermana del hermano. ¿Qué tuvo que hacer Herodes para quitársela? Maldad. Entonces mire, mi querido oyente, que nosotros mismos a veces hasta nos clavamos el puñal. Muchas veces hacemos el trabajo por el enemigo. Recuerdo una vez que me impactó mucho de la historia del caballo. Un día de estos vuelvo y se las coloco. De que Satanás soltó el caballo. Y ese caballo se metió al vecino. Se le comió los frutos, se le comió el pasto. Y el vecino con rabia mató el caballo. Y el dueño del caballo fue y mató al vecino por haberle matado el caballo. Y la hija del que mató el caballo fue y mató al dueño del caballo. Y fue una cadena constante de venganza de familias. Y le preguntaron a Satanás, ¿por qué has hecho esto? Y me da ese porque la respuesta es Satanás. Pero si lo único que hice yo fue soltar el caballo. Entonces aquí me representa que lo único que hizo fue Herodías, fue soltar a su hija a bailar.
Y el rey emocionado, porque muchas veces las emociones nos juegan malas pasadas. Emocionado dijo, y orgulloso, como lo que les decía, orgulloso por ser rey. Dice, pídeme lo que quieras. Yo muchas veces pienso que eso es como quedar bien delante de la gente. Y muchas veces como cristianos nos pasa eso, mi querido oyente. Como cristianos, para quedar bien delante de la gente del mundo, pecamos. Recibimos el vasito de cerveza. Nos pegamos una bailadita. Muchas veces hasta cambiamos el vocabulario que normalmente llevamos como cristianos, lo cambiamos delante de la gente del mundo como para que no nos hagan la separación. Eso le pasó al rey, porque el rey, dice la palabra de Dios, que escuchaba a Juan y le empezaba a gustar sus palabras. Le gustaban las palabras de las cuales predicaba Juan. Pero llega el enemigo y se lo arrebata. Entonces la pregunta esta mañana, mi querido hermano, ¿cómo te comportas en el mundo? ¿Te dejas convencer del mundo? ¿Cambias tu manera de ser en el mundo? ¿Juegas a ser el buen cristiano pero solo en la iglesia? ¿Cómo estás llevando el camino que has decidido coger? Y dirá usted, pero Juan antes de morir, ¿qué dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Qué más dijo Juan dentro de esa prisión? Pues mi querido oyente, les traigo en Juan 3, del 22 al 36. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizado. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que está contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para preparar el camino a él. El novio, quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es el enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Amén por esta palabra. Aquí Juan habla con los discípulos de él y le está diciendo que él no es superior al que está al frente, que él reconoce, como tú y yo debemos de reconocer,
que Él es el maestro, que Él es el rabí, que Él es superior a todos los que estamos aquí. Pero mi querido oyente, la triste realidad es que hay gente aquí en la tierra que se cree superior al Hijo de Dios. Pero Juan le da estas enseñanzas porque yo cuando leo, quizás del que se lo está diciendo, siente un poco de envidia, ¿no? Porque él dice que se están yendo al frente donde otra persona que los bautizara y que no venían a ellos. Yo aquí de pronto veo que la naturaleza humana empieza a reventar en este discípulo. Pero ¿por qué van allá y no vienen a nosotros? Entonces Juan aclara y le dice, es que Él sí es el cual yo le preparé el camino. Juan me gusta porque Juan, en todo lo que hemos hablado, siempre permaneció en su boca que el Mesías era el Hijo del Hombre, que el Mesías era el Hijo de Dios. Y yo me imagino esa muerte de Juan. Yo creo que Juan se fue satisfecho de esta tierra. Juan dijo, cumplí mi propósito cuando vio a Jesús. Yo creo que ese fue el descanso más grande que tuvo Juan, que lo vio aquí en la tierra. Juan ya sabía que él esperaba después de la muerte. Pero yo digo que cuando vio a Jesús aquí en la tierra, fue su mayor logro, fue su mayor victoria. Entonces, ¿por qué no esa victoria, mi querido oyente, tenerla en nuestras vidas? Porque ahora sí conocemos a Jesús. Tenemos a Jesús dentro de nuestros corazones y esa puede ser nuestra primera victoria, de tantas que van a haber aquí si decidimos caminar con Él. Y la mayor victoria de todas, el premio mayor, el gran premio, como muchas competencias tienen aquí, se llaman el gran premio. Pues este es el gran premio de la salvación, que es la vida eterna y llegar a esa fiesta que en el cielo nos tienen preparada. Yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Esto es otra cosa, mi querido oyente, que me apasiona de Juan, de que él nunca se desvió y nunca quiso ser superior a Jesús, porque él tenía todas las herramientas para hacerlo. Porque recuerden que la palabra de Dios dice que Dios no quita los dones que le ha dado a una persona. Y él podía haber manipulado ese poder que le dieron. Pero me apasiona porque él siempre, como les digo, estuvo firme. ¿Por qué se los digo? Porque la naturaleza pecaminosa que tiene el hombre, que tiene el ser humano, mi querido oyente, muchas veces les juega una mala pasada, o nos juega una mala pasada, porque muchas veces el poder enceguece. Muchas veces, usted se imagina donde Juan le fuera puesto cuidado a ese discípulo cuando él le dice, ¿por qué van allá donde él y no vienen a nosotros? Usted se imagina donde Juan no fuera tenido esa sabia respuesta, o esa sabia fortaleza mental, esa sabia fortaleza espiritual, y le fuera hecho caso a ese discípulo, se fuera formado una competencia de bautizos, se fuera formado una competencia del que más bautizara. Yo me imagino que hasta ahí se fuera empezado, a distorsionar el mensaje. ¿Pero por qué? Por solo una palabra, mi querido oyente, que el discípulo le dijo a Juan.
Pero Juan fue sabio. Juan dijo, no, es que Él sí es el que yo anunciaba que venía. Por eso, mi querido oyente, mucho cuidado a quién escuchas y cuándo lo escuchas. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta biografía de Juan. Padre amado, que seas tú, Señor, dándonos el reconocimiento a cada uno de nosotros, pero el necesario. No el que, Padre, nos pueda llevar a pecar, no el que nos pueda llevar a ser orgullosos, Señor, no el que nos lleve a perder la vida eterna, Padre. Padre, muchas gracias porque escogiste a Juan, porque escogiste ese corazón, Señor, en la cual sabías que te iba a cumplir. Gracias, Padre, por la palabra del día de hoy. Muchas gracias, Señor, por mirarnos cada mañana y respaldarnos con tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Te pido bendición para cada uno de nuestros oyentes, Señor, y que nos lleves de gloria en gloria y en victoria de victorias. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en Palabra de Dios cada mañana. Te invitamos a seguir reflexionando en esta palabra a lo largo del día. Recuerda, la Palabra de Dios es una guía para tu vida. Nos vemos mañana y que Dios les bendiga.